Descubrir. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.com.ar. Los artistas de los años 40 se proponen crear obras alejadas de la representación figurativa. En las artes plásticas argentinas de esos años desembarca la abstracción. ¿Qué conceptos fundamentan esta nueva corriente? ¿Cuáles son los distintos grupos que surgen en nuestro país? ...1942... un grupo de estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de Buenos Aires lanza el Manifiesto de los Cuatro Jóvenes. Tomás Maldonado, Alfredo Lito, Jorge Brito y Claudio Girola se rebelan contra las instituciones artísticas locales y atacan particularmente a un certamen oficial, el del Salón Nacional de Bellas Artes. Proponen un cambio rotundo en las prácticas artísticas y acusan a los pintores vanguardistas de la generación anterior, como Berni, Spilimbergo, Forner y Petoruti, de haber traicionado las inquietudes de sus primeras épocas. Estos enfrentamientos entre los consagrados y los jóvenes marcan el inicio de la abstracción en la Argentina. ¿Pero qué es el arte abstracto? Arte abstracto es una de las formas de denominar la ausencia de figuración. Estas obras se concentran en los elementos plásticos, el color, la línea, el plano y el espacio. Se trata de una imagen objetiva, lograda por lo general a partir de la geometría y de los procedimientos matemáticos. Desaparece la pincelada subjetiva del artista. Son obras que rechazan la base fundamental de la pintura tradicional, que consiste en crear la ilusión de las tres dimensiones a través de la perspectiva. ¿Cuáles son los antecedentes del arte abstracto? Hacia finales del siglo XIX, el pintor francés Paul Cézanne es uno de los primeros artistas en instalar una cuestión clave para el arte moderno. Ya no interesa qué pintar, sino cómo pintar. La investigación sobre los materiales y los procedimientos de la pintura. Las manifestaciones abstractas surgen en distintas partes de Europa a partir de la década del 10. En los inicios del siglo XX, Pablo Picasso y Georges Braque revolucionan el panorama artístico de la época. En París desarrollan el cubismo.
Incluyen recursos como la geometrización, la técnica del collage y proponen la simultaneidad de puntos de vista. A partir del cubismo, estas ideas se expanden a otros movimientos, como el constructivismo ruso de la década de los 20, un nuevo lenguaje abstracto donde las formas geométricas adquieren protagonismo. Impulsan este movimiento artistas como Malevich, Tatlin y Rodchenko. A mediados de los años 30, conviven en París diversas corrientes artísticas. Por un lado, el surrealismo utiliza recursos como el azar, el juego, los sueños y el automatismo psíquico. Según el manifiesto escrito por el poeta André Breton, el surrealismo es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. Al mismo tiempo se desarrollan experiencias abstractas en las que también aparecen las figuras geométricas. Sus principales impulsores son, entre otros, Hans Arp y Piet Mondrian. Entre estos artistas se encuentra un latinoamericano, el uruguayo Joaquín Torres García, quien forma un grupo con propuestas no figurativas. El grupo se denomina Cercle et Carré. Sus conceptos se pueden sintetizar en la frase humanizar la geometría y geometrizar lo humano. Si bien el grupo se disuelve al poco tiempo, publican 3 números de una revista y realizan una exposición. 1934. Luego de 43 años en Europa, Joaquín Torres García regresa al Uruguay con la intención de desarrollar una nueva corriente cultural. En el Buenos Aires de los años 40, Torres García es un referente para los artistas argentinos que ven interrumpidos sus viajes a Europa por la Segunda Guerra Mundial. ...1944 es el año en el que desembarca el arte abstracto en la Argentina, cuando un grupo de jóvenes lanza en Buenos Aires el único número de Arturo, Revista de Artes Abstractas. El comité de redacción está integrado por Carmelo Arden King, Rod Rothfuss, Gyula Kosice y Edgar Bailey. En sus artículos, la revista sostiene como principio creativo la idea de invención, en oposición al concepto de automatismo propio del surrealismo. ¿Cómo romper con la pintura tradicional? Rod Rothfuss
artista uruguayo que circulaba en el ambiente porteño, publica un texto clave. La respuesta está en el marco. Para Rothfuss es necesario quebrar el marco en ángulo recto, romper con el concepto de ventana abierta al mundo, propia de los cuadros naturalistas. El borde de la tela debe jugar, dice, un papel activo en la creación plástica. Rothfuss realiza su obra Tres círculos rojos. Dos formas amarillas irregulares dominan la composición, que se complementa con dos figuras cuadrangulares azules y con tres círculos rojos. La composición desconoce las limitaciones de las superficies tradicionales. El autor define: una pintura debe ser algo que empiece y termine en ella misma. En 1945, el general Perón inicia su primera presidencia. Las relaciones entre artes abstractas y peronismo no son fáciles durante la década de los 40. Por otra parte, las diferencias estéticas y teóricas entre los miembros de la revista Arturo generan una ruptura entre ellos. Se crea el Grupo Madí, integrado por Carmelo Arden King, Rod Rothfuss y Gyula Kosice, y la Asociación Arte Concreto Invención, formada por Tomás Maldonado, Lidi Prati y Edgar Bailey. ¿Qué es el movimiento Madí? El origen del término Madí es tan discutido como la autoría de su manifiesto. Gyula Kosice se adjudica la invención del nombre. Afirma que proviene del lema Madrid, Madrid, no pasarán, de los republicanos españoles. Otras versiones sostienen que el término es una sigla de 4 conceptos artísticos básicos: movimiento, abstracción, dimensión, invención, o una síntesis de materialismo dialéctico. Lo cierto es que, según el manifiesto, Madí inventa y crea. (1946) El Grupo Madí realiza su primera exposición en un ámbito cultural de avanzada, el Instituto Francés de Estudios Superiores. Exhiben marcos recortados y esculturas articuladas. Se incluyen espectáculos de danza e interpretaciones musicales. El proyecto Madí pretende extenderse a todas las artes: la música, la danza, la literatura y la arquitectura. Es una propuesta de perfil lúdico y versátil que exalta la transformación y el movimiento. El grupo presenta una novedad que involucra al público. La obra Rogi, de Gyula Kosice, es una escultura transformable.
Inspirada en los juguetes articulados de Torres García, presenta módulos de madera que incitan al público a modificar sus posiciones. En 1947, el grupo se divide. Una facción adhiere a Gyula Kosice. La otra, a Carmelo Arden King, quien crea en París un movimiento Madí independiente del de Buenos Aires. A mediados de los años 40, los artistas de la asociación Arte Concreto Invención buscan transformar la vida del hombre moderno, extendiendo las manifestaciones plásticas a la arquitectura y al diseño. Su objetivo es lograr una reconciliación entre los seres humanos y su entorno. Realizan su primera exposición en 1946. Presentan un manifiesto denominado Invencionista, donde definen los postulados de la asociación. Un compromiso total con la causa no figurativa y la adhesión a una concepción marxista de la historia y de la producción artística. El manifiesto invencionista diferencia arte abstracto de arte concreto. Marca la distancia creativa que existe entre abstraer rasgos del mundo real y concentrarse en los elementos plásticos, una característica del arte concreto. Al igual que el grupo Madí, trabajan con el marco recortado. En la obra de Tomás Maldonado, el marco recortado se propone como una recuperación y una superación de la obra del constructivista ruso Kazimir Malevich, Cuadrado Rojo y Cuadrado Negro. Sobre una superficie blanca se ubican dos pequeños elementos geométricos, uno rojo y el otro negro. En la obra de Maldonado, el problema plástico de Malevich está reformulado por la propuesta del marco recortado. La asociación también plantea una innovación. Desarrollan el concepto de coplanar. Los elementos del cuadro se disponen en un mismo plano e incluyen el espacio en la obra como parte de la composición. La asociación Arte Concreto Invención también se fragmenta. Uno de sus miembros, Raúl Loza, profundiza la investigación del coplanar. En 1947, Raúl Loza crea, junto con sus hermanos, el movimiento perceptista. El filósofo y crítico Abraham Haber le sugiere el nombre y lo acompaña con sus escritos desde la revista Perceptismo. Dos años después, en 1949, se realiza la primera exposición del movimiento en la Galería Van Riel y se presenta el Manifiesto Perceptista.
¿Qué es el perceptismo? Raúl Loza transpone al mundo de la pintura algunas nociones de la física, sobre todo de Einstein y de Maxwell, y de la matemática moderna, con el fin de elaborar producciones plásticas basadas en un sistema científico. Loza presenta la relación pintura-ciencia como procedimiento constructivo. Los perceptistas se consideran diferentes a las demás escuelas abstractas y concretas por haber tenido en cuenta algo hasta ese momento ignorado: el contexto donde se instala la obra. Los tonos cambiantes de la pared condicionan el color y la forma de estos objetos estéticos. Loza continúa investigando sobre el coplanar. Controla así las relaciones compositivas y cromáticas entre la estructura y el soporte. En el primer número de su revista Perceptismo vemos esta obra instalada en un ambiente cotidiano sobre la misma pared. Según Abraham Haber, la pintura perceptista no es un arte de museo, sino que debe acompañar al hombre en el hogar, en las oficinas y en las calles. A partir del recrudecimiento de la Guerra Fría, el Partido Comunista Internacional adhiere con fuerza a una estética realista. Los artistas concretos quedan fuera del partido. En el ámbito local, tampoco son acogidos como una expresión legítima de la plástica nacional. A fines de los 40, las formas culturales del peronismo, vinculadas a los sectores populares, fijan una marcada tensión entre peronismo y artes abstractas. En 1949, en la inauguración del Salón Nacional de Artes Plásticas, el ministro de Educación, Ivanišević, dice: ahora los que fracasan, los que tienen ansias de posteridad sin esfuerzo, sin estudio, sin condiciones y sin moral, tienen un refugio: el arte abstracto, el arte morboso, el arte perverso, la infamia en el arte. Hacia mediados de la década de los 50, la abstracción se instala en el panorama artístico latinoamericano, sobre todo en Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela. Numerosos artistas encuentran en este movimiento elementos de expresión. La crítica de arte y las instituciones gubernamentales apoyan esta causa. Se realizan exposiciones, se constituyen asociaciones, se editan libros y catálogos.
Varios artistas de la generación anterior, como Emilio Petoruti, se vuelcan al lenguaje abstracto. Estas producciones aparecen también en emprendimientos arquitectónicos y publicitarios. El arte abstracto se constituye así en el estilo moderno de los años 50.